empezar el episodio de hoy con una afirmación que puede sonarte polémica. La rentabilidad de tu estudio no depende de tus honorarios. O dicho de otra manera, la rentabilidad de tu estudio no depende de cuánto cobras. O incluso para matizarla un poquito más debería decir no depende solo de tus honorarios o de cuánto cobras. Por supuesto que los honorarios sí son importantes, pero no son lo único importante. Es más, es posible que pienses que estás ganando bien y sin embargo estés perdiendo dinero. Me animo a afirmar que sea lo que sea que estés cobrando hoy, en este momento, si ajustaras estas 4 variables de las que vamos a hablar hoy y siguieras cobrando exactamente lo mismo, pasarías a ganar más. Incluso mucho más. Hoy vamos a hablar de los 4 puntos de fuga silenciosos de tu rentabilidad, ¿sí? De los que no nos damos cuenta, esos que nos pasan de manera inconsciente y que se nos están llevando la posibilidad de maximizar nuestros ingresos. Así que presta atención y empezá a pensar y a tomar conciencia de qué está pasando con estos 4 puntos de fuga en tu caso en particular. Bueno, el primer punto de fuga tiene que ver con la falta de números, ¿sí? Hay una creencia bastante común que tiene que ver con que la creatividad y los números no se llevan bien, con que las personas que somos creativas, que trabajamos en disciplinas creativas, no tenemos facilidad para los números. Todo esto entre comillas, porque esto no es así. Puede ser que no sea lo que nos sale más naturalmente, puede incluso no ser lo que más nos guste, pero eso no quiere decir que no podamos aprenderlo y que no debamos aprender de números y empezar a mirar los números a la cara y a llevar los números de nuestro negocio. Porque esto tiene que ver solamente con creencias. No es verdad que los que nacimos creativos no nacimos numéricos y los que nacieron numéricos no nacieron creativos. No, todas estas habilidades y otras las podemos trabajar todos los seres humanos y es indispensable que podamos integrar la creatividad con la parte numérica, porque de eso depende en gran medida la rentabilidad de nuestro trabajo. Por ejemplo, yo quiero preguntarte, ¿vos llevás un Excel con los números de tu vida, de tu casa, de tu estudio, de tu trabajo? ¿Sabés cuán rentables son actualmente tus servicios? ¿Sabés realmente cuánto dinero te está quedando? ¿Cuánto estás ganando? ¿Tenés un ingreso fijo todos los meses que vos lo controlás? ¿Tenés un plan de cuánto necesitas facturar este año para cumplir con tus objetivos? Es imposible saber si estamos cobrando bien si no tenemos un Excel con esos números integrales de nuestro negocio. Es imposible. Y cada negocio tiene una rentabilidad y por lo tanto cada estudio tiene una ecuación que es única. Esto no es genérico, no es universal, ¿sí? Una vez una alumna me decía, me gusta tu visión porque nos haces soñar, pero además nos haces hacer cuentas. Pasamos del cielo a la tierra en un minuto. Y esto realmente me encantó, fue uno de los mejores halagos que me podía haber dicho, porque es así. Nuestros sueños tienen un precio, tienen un valor, que a veces no nos animamos a mirarlo a la cara. Y entonces los sueños se transforman en una fantasía, dejan de ser un proyecto posible para transformarse en una fantasía inalcanzable, porque ni siquiera somos capaces de cuantificar cuánto cuesta ese sueño que nosotros tenemos como personas. Entonces, no llevar los números de tu estudio es uno de los grandes puntos de fuga de tu ganancia y es muy fácil de solucionar. Para ser rentable necesitas entender la ecuación tuya, la particular, y bajarla a un Excel que te permita entender cuánto tenés que cobrar, qué tiempo podés destinar, cuáles son tus objetivos para el próximo año, cuáles son los objetivos para los próximos 5 años, cuánto vale ese sueño que vos tenés como persona y por lo tanto cómo tu estudio va a tener que acompañar a eso para que vos puedas alcanzar esos sueños. Pero esto hay que pensarlo en números. El segundo punto de fuga tiene que ver con ignorar por completo el tiempo, sacar el tiempo de la ecuación. ¿Te diste cuenta de que llevamos, en el mejor de los casos, un registro de lo que gastamos en dinero, pero no llevamos ningún tipo de registro de lo que gastamos, comillas, en tiempo? Esto es una locura, es un disparate, porque el tiempo, a diferencia del dinero, es un recurso no renovable, ¿sí? El tiempo que se pierde no se recupera. Esto es así. Pasó y no podemos volver a recuperar ese tiempo. Ya quisiéramos en más de un caso. El dinero, en cambio, no solo se puede recuperar, sino que se puede multiplicar gracias al buen uso del tiempo. Entonces, la cosa es que mayormente no sabemos en qué usamos el tiempo. Es más, la mayoría de las veces elegimos invertir tiempo nuestro con tal de ahorrarnos dinero.
Me voy a explicar con algunos ejemplos. ¿Cuánto tardás en diseñar una cocina? ¿Lo tenés medido? ¿Sabés cuánto tiempo estás destinando a diseñar esa cocina por la que cobraste X? Si no sabemos eso, ¿cómo sabemos si eso que estoy cobrando es rentable o no es rentable? ¿Cuánto tiempo podés estar buscando la luminaria perfecta para un cliente? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuánto te están pagando por buscar esa luminaria perfecta, entre comillas, lo de perfecta? ¿O cuánto tiempo pasás debatiendo si es mejor el azul cobalto que el azul marino o que el azul océano, ¿no? Esa decisión. ¿Cuánto tiempo nos llevan ese tipo de decisiones? Y otro ejemplo peor. Si tenés que pagar una moto, por ejemplo, una mensajería, o podés optar por ir a buscarla vos personalmente, ¿qué elegís? ¿Pagar esa moto o pagar con tu tiempo para ir a buscar esa muestra o para llevar algo a la obra o lo que fuera? Estas son todas cosas que ni siquiera nos ponemos a pensar y que se nos roban la rentabilidad. Se nos roban calidad de vida y nos roban la rentabilidad. Es un error muy común no asignar el tiempo intencionalmente, ni siquiera pensar la manera en la que estamos usando nuestro tiempo. Y esto es un error porque si nosotros no tomamos esa decisión, el afuera la va a tomar por nosotros y entonces vamos a estar destinando tiempo de más a tareas que nadie nos está pagando, ¿sí? Esto es algo, la ecuación entre el tiempo y el dinero es central. La rentabilidad está ahí. La rentabilidad está no solamente en cuánto cobras, sino en cómo usás tu tiempo. El tercer punto de fuga tiene que ver con no poner límites, ¿sí? La falta absoluta de límites. Este es uno de mis favoritos y al igual que el del tiempo, no somos conscientes de cuánto esto nos afecta en nuestra calidad de vida y en nuestra rentabilidad. Y acá tenemos el problema de las expectativas, ¿no? ¿Qué espera cada persona, cada actor interviniente en un proyecto de interiorismo, de arquitectura? Una cosa es lo que vos crees que debe suceder y otra cosa es lo que espera el cliente, la expectativa del cliente. Y si eso no está puesto sobre la mesa de antemano, el cliente va a actuar de acuerdo a lo que él cree que corresponde y vos vas a actuar de acuerdo a lo que vos crees que corresponde. Pero si nunca se habla eso, si nunca se ponen reglas del juego claras, la relación va a seguir avanzando así y probablemente vos sientas que el cliente te pide de más, el cliente sienta que vos le das de menos y ahí es donde se empiezan a armar las zonas grises, los momentos de enojo, los momentos de frustración, los malos entendidos. Entonces, es indispensable poner límites de antemano y esto no es algo malo, nos cuesta un montón poner límites, nos cuesta un montón decir yo trabajo así, porque eso requiere de una fortaleza y requiere de una claridad y requiere de un posicionamiento y de una valoración tuya como profesional para decir, bueno, esto lo vamos a encarar así, vos sos el que tiene que tener las reglas del juego predefinidas, prediseñadas, ¿sí? Para poder comunicárselas al cliente, para poder comunicárselas a los gremios también. ¿Qué es lo que esperan tus gremios? ¿Y qué es lo que esperas vos de tus gremios? ¿Está claro? ¿Está explicitado esto de antemano? Entonces, por un lado está la claridad de las reglas y por otro lado el hacerlas explícitas y el tercer factor es de antemano, antes de que sucedan los malos entendidos. Esto me lleva directamente a una trampa mortal en la que caemos muchísimo, que es la trampa de complacer, ¿sí? De cómo tendemos, y acá es donde empezamos a poner mucho en la balanza del dar y nos va quedando cada vez menos en la balanza del recibir, porque con tal de complacer las expectativas, sobre todo de los clientes, pero a veces también de los gremios, sin darnos cuenta, empezamos a hacer cosas que no tenemos que hacer o empezamos a correr nuestros límites, empezamos a ceder y en ese ejercicio de complacer, de ceder, de bueno, porque entonces, porque entonces me va a recomendar, porque quiero quedar bien, porque no quiero esto, porque no quiero lo otro, es donde empezamos a enojarnos, es donde empieza a aparecer también el enojo, la frustración, y es en donde se nos empieza a desequilibrar la ecuación entre lo que damos y lo que ganamos, ¿sí? Esto es fundamental. A veces ocurre que nos da miedo poner reglas, setear nosotros las expectativas de antemano, nos da miedo. A veces ni siquiera nos sentamos a pensar cuáles son esas expectativas, pero si ya llevas un tiempo trabajando de esto, sabes a lo que me refiero. Y si no, te invito a que lo pienses de antemano, te invito a que tengas al menos la conciencia de esto para poder esclarecer desde el minuto uno cuáles van a ser tus responsabilidades, cuál es la del cliente, cuál es la de los gremios, cómo se van a comunicar, bueno, y toda una serie de cosas que tenemos que predefinir.
Como dice una amiga mía, es mejor ponerse colorado una vez que verde toda la vida, ¿no? Es mejor pasar por ese mal momento, que no tiene ni siquiera por qué ser un mal momento, pero que a veces nos incomoda o nos da cierta vergüenza o cierto pudor de decir, no, mira, esto funciona así, y no después dejar que ocurran los malos entendidos y tener que acumular enojos, broncas y faltas de entendimiento. Los límites son sanos y además son rentables. Esto es clave. Bueno, y el cuarto punto de fuga de la rentabilidad está en la falta de procesos, que va muy de la mano de los límites, pero tiene que ver con la falta de procesos, con querer inventar la pólvora cada vez que iniciamos un trabajo. Si nosotros no tenemos procesos claros de trabajos definidos, estamos, por un lado, invirtiendo mucho tiempo en repetir una y otra vez, en crear una y otra vez lo que ya deberíamos tener creado y poder usarlo en forma de plantillas, en forma de pasos, en forma de checklist, en forma de un montón de instrumentos que se llaman procesos y sistemas que nos van a permitir establecer pasos claros, con tiempos asignados para cada tarea, y entonces ahí vamos a estar volviendo sobre el punto de fuga de cómo utilizamos el tiempo y de cómo utilizamos el dinero y de cómo ponemos reglas sobre los 3 puntos anteriores. Tu servicio tiene que ser eficiente y eso implica entregar un resultado esperado, ¿sí? Vos tenés que prometer un resultado y para eso tenés que tener un proceso claro de cómo vas a hacer para entregar ese resultado que le estás prometiendo a tus clientes. Y eso tiene que ser medible. Así de simple, tiene que ser medible. O sea, y no podemos estar indefinidamente pensando qué azul vamos a usar, indefinidamente saliendo a crear un archivo de AutoCAD cada vez que tenemos que desarrollar un proyecto nuevo. No podemos estar inventando una planificación nueva para cada obra. Necesitamos tener procesos de quién hace qué, en qué momento, cuánto duran las cosas, cuánto tiempo se le va a destinar a esto, qué va a ocurrir primero, después, segundo y tercero y cuarto. Esto lo vamos a lograr gracias a la automatización, en muchos casos, a poder automatizar tareas que hoy hacemos de manera repetida poniendo nuestro tiempo, y no es necesario que pongamos nuestro tiempo. Esto nos va a permitir además delegar con mayor eficiencia, ¿sí? Si nosotros que empezamos a delegar tareas, como ya vimos en algunos episodios, tener procesos claros hace que ese sistema de trabajo sea más fácil de entender para esa otra persona y de supervisar para nosotros que vamos a supervisar el trabajo de esa persona que nos va a ayudar. Esto nos va a permitir además tomar más de un cliente en simultáneo o más de 2, nos va a permitir tener muchos clientes en simultáneo porque vamos a estar optimizando nuestros recursos. Los procesos lo que nos permiten es eso, optimizar nuestros recursos de tiempo y de dinero fundamentalmente, y también de energía, por supuesto. Y como consecuencia de eso vamos a estar aumentando la rentabilidad. Entonces, ¿te das cuenta, colega? La rentabilidad de tu estudio no depende solo de lo que recibís, sino fundamentalmente de lo que das, que en general es de más. En general damos de más por todos estos puntos de fuga que te acabo de contar. Y no quiero decir con esto que tenemos que trabajar mal o hacer todas las apuradas y no perseguir la excelencia. Todo lo contrario, soy fan de perseguir la excelencia. Pero para ser excelentes tenemos que ser eficientes. Y para ser eficientes necesitamos tener números claros, gestionar muy bien el tiempo, poner límites y tener procesos de trabajo. Esto en mi programa mentorizado Tu Estudio de Interiorismo te lo enseño paso a paso para que lo implementes en tu propio estudio, para que sea rentable y que a la vez entregues un servicio de excelencia, para las dos cosas, porque justamente es necesario todo esto para que nuestro servicio sea de excelencia, porque la excelencia está ligada a la eficiencia. En las notas del episodio te dejo el enlace para que te enteres un poco más de qué se trata el programa mentorizado y me despido hasta la próxima. Si te gustó el episodio, te invito a que te suscribas a mi newsletter gratuita Un Café Entre Colegas, en la que cada jueves te envío un correo con más consejos, estrategias y herramientas que impulsarán tu carrera como interiorista. En las notas te dejo el enlace. También quiero pedirte un favor. Te animo a que me dejes una reseña en la plataforma en donde lo estés escuchando y me cuentes qué es lo que más te resonó, o que compartas alguna reflexión, o incluso que me dejes alguna pregunta que quieras hacerme. Me encanta leerte. Pero además, de esa manera me ayudas muchísimo a que el contenido se siga difundiendo y a llegar a muchos más arquitectos e interioristas talentosos. Ahora sí, hasta la próxima, colega.